Buen día. Hoy vamos a ver respuesta inmune. ¿Qué es la inmunización? La inmunización es la acción de brindar inmunidad en forma artificial que nos va a dar protección frente a enfermedades. La inmunización, que es esta acción de inducir inmunidad, puede ser de forma activa, es decir, induce al organismo a desarrollar defensas contra la enfermedad natural. Esto puede lograrse mediante la enfermedad natural en por sí o por administración de vacunas o toxoides que estimulan al sistema inmune a producir anticuerpos y o estimular su inmunidad celular. Pero también esta inmunización puede ser pasiva. Esto se refiere a la provisión en forma temporaria de protección por medio de la administración de anticuerpos exógenos. Entonces, acá tenemos que marcar dos diferencias importantes. La inmunidad activa o inmunización activa, yo induzco o remedo la respuesta inmune que se montaría en el hospedero si estuviera expuesto a la enfermedad natural y por lo tanto es específica y tiene memoria. En cambio, la inmunidad pasiva, que es la administración temporaria de protección por medio de anticuerpos, protege al individuo mientras dure la vida media de esos anticuerpos. Por eso, aunque es específica, porque los anticuerpos son específicos para ese agente microbiano, no tiene memoria. ¿Cuáles son las barreras mecánicas contra la infección? Estas son las barreras que nosotros llamamos naturales. Una de ellas es la piel intacta. Recuerden que la piel es un órgano muy extenso que mide 1,72 metros cuadrados dependiendo del tamaño del individuo. La piel es seca, de escama, tiene glándulas sudoríparas y sebáceas que contienen muchas sustancias antimicrobianas y por lo tanto la piel intacta nos protege de los agentes infecciosos. Muy pocos microorganismos pueden vivir en esa piel seca, expuesta al aire y aireada. La bacteria que más frecuentemente coloniza nuestra piel es Staphylococcus epidermidis, pero hay otros gérmenes que lo pueden colonizar y que se encuentran en equilibrio con nuestra respuesta inmune. El moco, la mucina, que se produce en las mucosas, protege también a nuestro cuerpo de la invasión de microorganismos y este moco se mueve a través de cilios y es eliminado al exterior por el mecanismo tusígeno, por ejemplo. El lavado por lágrimas, saliva y otros líquidos corporales también favorecen la eliminación de gérmenes. Y por último, el vómito y la diarrea permite la eliminación de microorganismos patógenos que hayamos podido ingerir con los alimentos u toxinas de los mismos. Por lo tanto, siempre es bueno vomitar y tener diarrea para eliminar los mismos. ¿Dónde se encuentran los patógenos? Los patógenos pueden estar a nivel intracelular o a nivel extracelular. ¿Qué significa esto? Que nuestro sistema inmune ha ideado mecanismos para destruir tanto organismos intracelulares como organismos extracelulares. Ha planteado estrategias diferentes, porque no es lo mismo destruir un microorganismo que está dentro de una célula sin dañar a la célula o dañar lo menos posible y destruir a microorganismos que están fuera de la célula, bien, o en las superficies de los epitelios. Entonces, como vemos, algunos microorganismos intracitoplasmáticos figuran los virus, la clamidia, rickettsia, listeria monocitógenes y algunos protozoos, microorganismos que aún todavía ustedes no conocen. Y a nivel de vesículas, esto quiere decir que estos microorganismos ingresaron y están dentro de un fagosoma o un fagolisosoma. Son microorganismos como las micobacterias, como Salmonella typhimurium, Leishmania, Tripomastigotes. Estos microorganismos, en cambio, que están dentro de vesículas y que son capaces de sobrevivir dentro de la vesícula, han ideado mecanismos para evitar ser destruidos por las enzimas de los fagolisosomas.
A nivel extracelular hay un montón de microorganismos, virus, bacterias, protozoos, hongos y parásitos diversos que viven en el espacio intersticial, en la sangre y en la linfa. Y hay muchos que viven en la superficie de epitelios, que tienen receptores para unirse a la superficie de epitelios y ahí causan daño. Por ejemplo, Streptococcus pneumoniae, Vibrio cólera, Mycoplasma. Algunos de ellos causan daño en la puerta de entrada y otros penetran y invaden. Y otros producen toxinas que son siendo las toxinas las que penetran e invaden. ¿Qué sería un antígeno? Recuerden que la palabra antígeno significa algo extraño, sustancia extraña para el organismo. La palabra epitope en realidad se refiere a una porción del antígeno que sería la estructura molecular que puede ser reconocida por los receptores específicos presentes en los linfocitos T y B. Entonces, es un poquito diferente. Generalmente antígeno es una palabra que define a sustancia extraña que va a ser reconocida por la respuesta inmune y en cambio determinante antigénico o epitope sería esa estructura molecular que va a ser reconocida por receptores específicos de los linfocitos T y B. El antígeno puede ingresar, como se ve en la diapositiva, a partir de la piel, por una herida en la piel. Fíjense que están ahí entrando como puntitos rojos. Y está una primera línea de defensa que son parte de la respuesta inmune innata, como recordarán, y son las células de Langerhans. Las células de Langerhans, como células en aspecto de araña, van a endocitar. Recuerden que dije la palabra endocitar y no fagocitar. Endocitar significa incorporar, procesar y posteriormente presentar. En cambio, fagocitar significa incorporar y destruir. Acá, la célula de Langerhans, como una célula dendrítica inmadura, captura el antígeno, lo procesa, migra de la piel por vasos linfáticos hacia el ganglio regional por los vasos linfáticos aferentes, se convierte en célula dendrítica, completa su maduración y como célula dendrítica madura son los únicos que pueden estimular al linfocito T naïf. Recuerden que la única que puede presentar al linfocito T virgen o naïf es la célula dendrítica madura en los órganos linfáticos secundarios, donde se va a originar la respuesta inmune. Entonces, el linfocito T, volvemos a repetir, solo puede reconocer antígenos que sean presentados en asociación con una molécula de complejo mayor histocompatibilidad en la superficie de una célula presentadora de antígeno. Es decir, el linfocito T le presentan el antígeno procesado por una célula presentadora de antígeno con una molécula de complejo mayor de histocompatibilidad. Fíjense ahí, se ve perfectamente bien. Tengo el linfocito T que ha reconocido el péptido perfectamente presentado por una célula presentadora de antígeno. Eso induce a reconocimiento antigénico y expansión clonal. En cambio, si el antígeno presentado no es reconocido por el linfocito T en cuestión, no hay expansión clonal. Bien. ¿Por qué las células dendríticas migran a los órganos linfáticos secundarios a presentar los antígenos? Los linfocitos T naïf tienen una vida media de años y migran a los órganos linfáticos secundarios para interactuar con las células presentadoras de antígenos que sensan los antígenos que se encuentran en la periferia y los presentan. Es una forma de concentrar la respuesta inmune en ciertos lugares, porque ustedes tienen que pensar que los microorganismos entran por muchos lugares. La piel, que es extensa, de la boca hasta el ano, que es el tracto gastrointestinal, vagina y otros lugares. No habría forma de que un linfocito T naïf, que es capaz de reconocer un antígeno entre millones, puede encontrarse con su antígeno si entra por cualquier lugar y es presentado en cualquier lugar. Entonces,
se ideó este sistema, que es el tráfico linfocitario, donde los linfocitos vírgenes, tanto T como B, migran por la linfa, se van a ir a los órganos linfáticos secundarios y ahí van a esperar que una célula presentadora antígeno venga de los tejidos periféricos, madure dentro del ganglio y le presivos frente a antígenos como lipopolisacárido de bacterias. En cambio, los de tipo 2 reconocen secuencias repetitivas de polisacáridos en la superficie de bacterias, es decir, son los que se encargan de reconocer cápsulas y rápidamente producen anticuerpos de tipo IgM específicos. El linfocito T virgen y la célula dendrítica se activan recíprocamente en los órganos linfáticos secundarios. Entonces, vamos a observar en la diapositiva el linfocito TCD4 virgen y nos muestra la primera y segunda señal de activación que lleva a la activación del linfocito TCD4 con la expresión de CD40 ligando y aumento de la expresión de C80-C86. Bien, ¿qué significa esto? Hay una primera interacción entre moléculas de adhesión de la célula dendrítica y del linfocito TCD4 virgen. Y posteriormente aparece la primera señal. ¿Cuál es la primera señal? O sinapsis inmunitaria, que es lo que vamos a ver ahora. Es un clúster de activación, donde el centro del clúster, que tiene una forma de anillo, es esta primera señal que corresponde al linfocito TCD4 virgen con su receptor TCR, que reconoce al péptido presentado por la célula dendrítica en el ganglio en contexto del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. Esta primera señal, que es importante porque es la señal que activa todo, se basa en el reconocimiento de este linfocito T. Si el linfocito T lo reconoce, la afinidad entre las moléculas de adhesión que se encuentran más periféricas entre el linfocito TCD4 virgen y la célula dendrítica aumentan para estabilizar esta primera parte del proceso o primera señal. Esto termina activando el CD3 del linfocito 3 por vía de las tirosinasas. La segunda señal es la activación o reconocimiento de moléculas coestimulatorias. Entonces, primera señal, reconocimiento del péptido. Segunda señal, moléculas coestimulatorias. Es decir, CD28 reconoce C80, C86, dependiendo del libro. C80, C86, creo que en el libro de Feynman es B71, B72. Entonces, B71, B72 o C80, C86 de la célula dendrítica van a ser reconocidos por el CD28 linfocito T. Su reconocimiento lleva a entrecruzamiento y es un potente estimulador de la actividad del linfocito T que va a llevar a la proliferación y expansión clonal. Va a llevar a la producción de abundante cantidad de interleuquina 2, se va a activar el receptor de interleuquina 2 y aumentará su afinidad a este receptor por la interleuquina 2, permitirá la supervivencia del linfocito T y a su multiplicación. Entonces, como se ve en la segunda parte de la diapositiva, hay además expresión de CD40 ligando, cuando hay este reconocimiento, que va a unirse con el CD40 de la célula dendrítica activada, y esto va a llevar al aumento de la expresión de C80, C86. Esta parte que figura en la diapositiva no tiene que ver tanto con la activación del linfocito TCD4, sino con el CD8 que ahora vamos a ver. Entonces, fíjense, primera y segunda señal, volvemos a repetir, primera señal, reconocimiento antigénico, segunda señal,
CD8 constitutivo que reconoce a B7-1, B7-2 o C80, C86, y esto va a llevar a la producción de interleuquina 12 y esto termina induciendo expansión clonal. Ahora, volvemos acá, vuelven a poner la interacción, fíjense cómo se observa en CD4, cómo se observa con los linfocitos TCD8, pero acá el CD8 reconoce antígeno presentado por la célula dendrítica en contexto de complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. Igual, fíjense que alrededor están las sinapsis, las interacciones entre moléculas de adhesión y la segunda señal CD28, B71, B72. O sea, está exactamente lo mismo, lo único que cambia el complejo mayor de histocompatibilidad que presenta al linfocito T, en el caso del CD4, clase 2, en el caso del CD8, clase 1. Y obviamente, si reconocen el mismo microorganismo, podríamos decir, van a ser péptidos de microorganismos, no el mismo péptido, pero sí péptidos relacionados. ¿Cuál sería en realidad el objetivo de ambas señales? Que habíamos dicho, activación del CD3 por vía de las tirosinasas y entrecruzamiento y activación de la segunda parte, bueno, activación del linfocito T. En realidad, lo que se busca es que el linfocito T empiece a producir interleuquina 2. En condiciones normales, es decir, cuando un linfocito T no está activado, expresa en su superficie receptores de interleuquina 2 de baja afinidad. De baja afinidad significa que no tienen la suficiente energía o fuerza para inducir expansión clonal. Este receptor de baja afinidad está formado por una cadena gamma y una cadena beta. ¿Qué pasa cuando hay reconocimiento antigénico? Este reconocimiento antigénico induce, por vía de la tirosinasa, a nivel del núcleo del linfocito T, a producir la cadena alfa para que ese receptor de interleuquina 2 de baja afinidad se convierta en un receptor de alta afinidad. Es un receptor que va a ser un receptor alfa, gamma, beta. Se va a expresar en la superficie del linfocito T. El linfocito T empieza a producir el interleuquina 2. Esta interleuquina 2, por mecanismo autócrino, va a estimular al mismo linfocito T. Podemos decir satisfacción garantizada, mecanismo autócrino. Y al activarse con este receptor de mayor afinidad, se induce la proliferación del linfocito T. Entonces, acá vemos otra cosa diferente. Habíamos dicho que el linfocito T activado tiene varias funciones. El linfocito TCD4 se llama helper o ayudador. Este nombre no es porque sí. El linfocito T ayuda a la activación del linfocito B. Esto es lo que nosotros llamamos cooperación LT-LB. Habíamos dicho también en diapositivas anteriores que hay antígenos que requieren para mejor reconocimiento la cooperación LT-LB, que el linfocito T tiene que colaborar con el B para que el linfocito B produzca anticuerpos específicos contra ese antígeno, antígenos T dependientes. Bien, acá vamos a ver cómo el linfocito T colabora con el B para producir anticuerpos contra antígenos T dependientes. Entonces, el linfocito B, ¿lo recuerdan de ontogenia B? Naif o virgen, se encuentra armado en su superficie por una inmunoglobulina M y una inmunoglobulina D. La D no sabemos para qué se utiliza, pero está. La inmunoglobulina M está presente y también ha reconocido antígeno. ¿Sí? También ha reconocido antígeno.
La inmunoglobulina M, al reconocer antígeno, estamos hablando siempre de un linfocito B naïf, incorpora dentro de una vesícula al anticuerpo IgM con el antígeno reconocido, lo procesa y lo presenta al linfocito T activado que ya ha reconocido antígeno del mismo microorganismo, no el mismo, pero sí relacionado. Eso se llama reconocimiento ligando. El linfocito B, como se observa ahí, en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, le presenta al T, por eso nuevamente es primera señal. El linfocito T tiene CD28 y reconoce las moléculas coestimulatorias del B, B71, B72, segunda señal. Y ahí, ¿qué hace el linfocito T? Expresa CD40 ligando, que se va a unir al CD40 del linfocito B. Y con esta unión, CD40 ligando al linfocito T, activado que reconoció antígeno, y el linfocito B, que expresa CD40, que le está presentando el antígeno, esa es la colaboración. Ahí es cuando, y obviamente liberación de citoquinas, ahí es cuando el linfocito B prolifera, se diferencia y empieza a producir anticuerpos y se transforma en plasmoblasto y plasmocito. El linfocito T activado, CD4, va a tener un perfil efector diferente con un patrón de citoquinas particular. Esto sí lo tienen que saber, los perfiles lo preguntan siempre. Perfil TH1 es el perfil celular puro, que está inducido por interleuquina 12 en el medio. El linfocito T, CD4, perfil TH1, va a producir gran cantidad de interferón gamma e interleuquina 2. La interleuquina 2 va a favorecer la expansión clonal, el interferón gamma, la activación de los macrófagos que en ese momento se encuentran luchando con microorganismos intracelulares en general. El perfil folicular helper va a favorecer la activación de linfocitos B y ese perfil que predomina en los ganglios linfáticos, donde va a haber gran producción de interleuquina 21. El perfil TH2 es el clásico perfil que ahora nosotros lo conocemos como el perfil antiparasitario y el perfil de las alergias, donde la citoquina que modula ese perfil es la interleuquina 4 y el linfocito T CD4 perfil TH2 va a producir interleuquina 4, interleuquina 5, interleuquina 6, interleuquina 10, interleuquina 13. Perfil TH17. El perfil TH17 es inducido, como dice ahí, por interleuquina 21, factor transformante beta, interleuquina 6, interleuquina 23, interleuquina 18. Va a estimular la producción y reclutamiento de neutrófilos a los focos infecciosos y es un perfil muy usado para combatir infecciones micóticas, infecciones por hongos. Y por último, hay perfiles reguladores. Siempre, todo mecanismo disparado y activado con producción de citoquinas que inflaman o proinflamatorias tiene que tener un correlato de resolución, de apaciguamiento, de inducir tolerancia. Entonces aparecen los perfiles regulatorios o perfiles en menos. El perfil regulatorio por excelencia es el perfil TREG1, comandado por la interleuquina 10, que es la interleuquina que inhibe absolutamente todo, porque en algún momento, cuando ocurre el proceso infeccioso y se resuelve, eso tiene que parar, porque si no la persona entra en sepsis y muere. El perfil regulatorio corta la respuesta inflamatoria y se encarga de los procesos de reparación tisular y cura. Y está comandada por interleuquina 10 y factor transformante beta. Son los que van a estimular a los macrófagos a la producción de colágeno, elastina para las cicatrices, etc. Y el perfil TH3, que está estimulado por el factor transformante beta, es el otro perfil
inmunomodulador en menos, el perfil de reparación. Esto es colaboración LTCD4 con LTCD8. Recuerdan que habíamos visto en la primera diapositiva que hablaba de sinapsis inmunitaria, que en un momento el linfocito TCD4 activado sobre la célula dendrítica estimulaba la producción de más moléculas coestimulatorias, que habíamos dicho que no tenía que ver en sí con el linfocito TCD4, sino con el CD8. Bien, el linfocito TCD8 también reconoce antígeno. Lo reconoce en el contexto del complejo mayor histocompatibilidad de clase 1. También primera señal, también segunda señal con moléculas coestimulatorias. Pero se requieren muchas moléculas coestimulatorias para activar al linfocito TCD8 virgen. La única forma de conseguir gran cantidad de moléculas coestimulatorias, es decir, que la célula dendrítica produzca muchas moléculas coestimulatorias para que interactúe con el CD28 del linfocito TCD8, es por activación del linfocito TCD4. ¿Se recuerdan? CD40 ligando, CD40 de ligando del linfocito T interactuando con el CD40 de la célula dendrítica lleva a aumento de la producción de CD80, CD86 o B71, B72, y eso hace que el linfocito TCD8 se active en forma correcta. Si esto no ocurre, el linfocito TCD8 reconoce antígeno, se activa poco y mal y muere rápidamente por apoptosis. Esto se vio claramente en la inmunodeficiencia adquirida. Los pacientes VIH que tienen muy poco CD4 activan poco y mal a sus CD8. Posteriormente, el linfocito TCD8 se va a diferenciar en células citotóxicas encargadas de destruir células infectadas y producir apoptosis de células infectadas, o liberar gran cantidad de interferones como antivirales para matar virus dentro de células. Entonces, fíjense ahí, activación y proliferación en 2 a 10 días, linfocitos TCD8 citotóxicos que producen síntesis de perforinas y gransimnas, y secreción de contenido granular para producir apoptosis de la célula infectada. Es el mecanismo muy parecido al que tiene las natural killer. Si recuerdan el mecanismo de las natural killer, es el mecanismo que los linfocitos TCD8 citotóxicos utilizan para destruir células. ¿Dónde se activan los linfocitos B? Nuevamente, tráfico linfocitario, y se va a dirigir al ganglio linfático. Entonces, el linfocito B, igual que el T, reconocen antígenos y se activan en el ganglio linfático o en el órgano linfático secundario. Y acá, para no olvidarnos, hay que agregar ganglios linfáticos y vasos. Bien, en el ganglio ocurre lo que nosotros denominamos la colaboración NT-LB. Hay que recordar que más del 90% de linfocitos B transicionales 2, es decir, aquellos que ya están maduros, se encuentran en los órganos linfáticos secundarios. ¿Qué va a ocurrir en la primera parte? Fíjense que hay dos partes. Una primera parte donde la célula dendrítica madura en el contexto del complejo mayor histocompatibilidad de clase 2 le presenta un péptido o un antígeno linfocito TCD4. Este linfocito TCD4 se activa, hay expansión clonal, y como se observa ahí, se va a dirigir al folículo primario, a la periferia del folículo primario, y se va a llamar linfocito T folicular helper. ¿Se acuerdan que en los ganglios hay dos zonas, una zona paracortical y una zona cortical? En la zona paracortical del ganglio, o zona T, están los linfocitos T, y en la zona de los folículos primarios está el linfocito B. Bien, el linfocito B, como se observa ahí, también reconoce antígeno. El linfocito B también llegó al ganglio, se metió en el folículo primario y llegó al ganglio también por las células de endotelio alto, armado de su inmunoglobulina M e inmunoglobulina D. Recuerdan, el linfocito B
que está metido en el folículo primario, también reconoce antígeno en su conformación nativa, el mismo antígeno del mismo microorganismo que el linfocito T reconoció presentado por la célula presentadora del antígeno, pero no es exactamente igual. Eso se llama reconocimiento ligando. Reconoce un antígeno parecido, pero no exactamente igual. Deben reconocer epitopes del mismo antígeno, se llama reconocimiento ligando. No son epitopes iguales, sino péptidos del mismo antígeno. Si eso ocurre, el reconocimiento del linfocito T, del TCR del linfocito T, induce al linfocito T la expresión de CD40 ligando. ¿Se acuerdan esa primera parte que les mostré de la colaboración LTLB? Linfocito T, en este caso folicular helper, expresando CD40 ligando, va a interactuar con el linfocito B, que le está presentando antígeno al linfocito T folicular helper. Recuerden que le tiene que presentar antígeno. Le presenta antígeno, el linfocito T folicular helper lo reconoce, se activa el CD40, se une al CD40 ligando del B y el linfocito B se activa. Bien, el linfocito B se activa. Y posteriormente se va a meter dentro del ganglio, dentro del folículo primario. Vuelve, fíjense que este reconocimiento, segunda señal, va a ocurrir en la periferia del folículo primario y después el linfocito B se vuelve a meter. Cortando esta primera parte, hay que recordar que los linfocitos B de la zona marginal del vaso producen los primeros anticuerpos contra bacterias y virus que ingresan por sangre. Son anticuerpos de tipo IgM totalmente específicos que reconocen secuencias repetitivas de cápsulas como las cápsulas de Streptococcus pneumoniae. Y fíjense que estos que se encuentran en la zona marginal del vaso, que expresan CD5, a los 3 días de la infección ya tienen altos títulos de IgM y después IgG de alta afinidad. ¿Qué significa esto? Esto se ocurre en el vaso porque si yo hago todo lo que vamos a ver ahora, cooperación LTLB, que el linfocito B se activa, la expansión clonal, la producción de anticuerpos, eso lleva mucho tiempo y no podemos permitir que agentes infecciosos como muchos virus y bacterias capsuladas se diseminen rápidamente. Entonces, estos linfocitos B de la zona marginal del vaso, que reconocen antígenos T independientes, rápidamente van a producir anticuerpos para parar la infección. Los linfocitos B de la zona marginal del vaso maduran recién a partir de los 2 años de vida. Antes de los 2 años de vida son inmaduros. Bien, esta es la estructura y función del ganglio germinal. Entonces, ¿cómo seguimos? Recuerdan, colaboración LTLB, linfocito B reconoce el mismo antígeno que el T, reconocimiento ligando. El linfocito B naïf activado se mete, vuelve al folículo y empieza a dividirse activamente. Entonces, se van a transformar estos linfocitos B nuevos, se van a llamar a partir de ahora centroblastos porque tienen un núcleo, digamos, mucho más oscuro, es lo que nosotros vamos a llamar la zona oscura del ganglio, mientras que aquello que no se activó, los otros linfocitos que no se activaron, van a ir a la periferia de este proceso y van a transformarse en la zona del manto. Esta zona más oscura, que ocurre en la primera semana, que va a estar lleno de centroblastos, es lo que nosotros llamamos el centro germinal. ¿Qué va a pasar acá? Acá el linfocito B se va a empezar a dividir, pero los anticuerpos que se van a producir van a tener pequeñas mutaciones puntiformes. Estas mutaciones puntiformes van a hacer que los anticuerpos de los linfocitos nuevos, de linfocitos B nuevos, sean mucho más afines a su antígeno que el primer linfocito que reconoció antígeno. Bien, entonces aumenta la afinidad del anticuerpo por estas pequeñas mutaciones puntiformes
del primer reconocimiento. Esto se llama hipermutación somática, aumenta la afinidad de los anticuerpos por su antígeno y esto se observa en el ganglio linfático. Posteriormente, bueno, todo este proceso es ayudado por células foliculares dendríticas, que son células nodriza, y también por interleuquina 4. Posteriormente, estos centroblastos se van a transformar en centrocitos y van a formar la parte clara del centro germinal, porque los núcleos van a estar un poquito más chicos, entonces el centro claro. Acá el linfocito B se va a diferenciar más, el anticuerpo va a ser mucho más eficaz y va a ocurrir el switch de isotipo. ¿Qué significa esto? En un primer momento, los primeros anticuerpos que se van a producir van a ser de tipo IgM, obviamente, porque es lo que primero se va a producir, que es el primer anticuerpo que el linfocito T tiene. Pero posteriormente, por requerimientos de la infección y el tipo de antígeno, puede cambiar este anticuerpo a un anticuerpo de tipo IgG, un anticuerpo de tipo IgE, y eso simplemente se hace cambiando la fracción constante, o sea, la afinidad por el antígeno persiste porque la fracción FAB, que es la que reconoce antígeno, esa permanece, digamos, exactamente igual, pero cambia la fracción constante. Entonces, yo aproximadamente después de los 10 días o más, voy a empezar a ver otro tipo de anticuerpos, que es lo que nosotros vamos a llamar switch de isotipo. Y va a salir de este centro germinal células de memoria y células plasmáticas. Entonces acá tenemos, en los centroblastos ocurren generalmente la hipermutación somática y en el centro claro va a ocurrir el switch de isotipo, favorecido por la célula folicular dendrítica como célula nodriza, que ayuda a este switch de isotipo por colaboración nuevamente LTCD4 y LB. Algunos de estos centrocitos se van a convertir en plasmoblastos con un receptor del linfocito B muy afín a su antígeno, van a migrar a sangre y médula ósea y van a formar plasmocitos de vida media corta y de vida media larga. La interleuquina 6 le va a dar supervivencia y mantendrá el contacto con células estromales. Y un grupo se van a transformar en linfocitos B memoria, que van a recircular y ante una nueva exposición antigénica rápidamente van a hacer expansión clonal 8 a 10 veces más que la respuesta primaria. Tienen un BCR con alta afinidad para el antígeno. Entonces acá tenemos células de memoria, plasmoblastos y plasmocitos. Etapas de la inducción de la respuesta B. Recuerdan, cooperación LT-LB, proliferación de linfocitos B, producción de anticuerpos por parte de los plasmocitos. Primera respuesta es la que suele demorar, primer reconocimiento antigénico, aparición de anticuerpos que van a hacer un pico en los primeros 10 días a predomino de IgM de poca cantidad y posteriormente a partir de la semana del día 20 va a ser switch de isotipo a IgG o alguna otra inmunoglobulina que sea necesaria. En cambio, en el caso de memoria, rápidamente en los primeros 3 días ya aparecen anticuerpos, va a haber un pequeño pico de IgM, pero muy poquito, y va a predominar IgG 10 veces o más que en la respuesta primaria. Entonces tenemos acá respuesta primaria y secundaria. Recuerden, la respuesta primaria hay un tiempo donde el antígeno entra hasta que empiezan a aparecer las primeras inmunoglobulinas. Fíjense, tiempo requerido 5 a 10 días, en la secundaria apenas 1 a 3 días. La intensidad es menor, en la secundaria es mayor. Predomina IgM, en la otra ya predomina IgG. Hay IgM pero muy poquito. La afinidad a los anticuerpos es baja, mientras que en la secundaria, o sea, segunda respuesta es alta. Y
nos dice alguno de los inmunógenos. ¿Esto cómo lo podemos pensar? Primera exposición a virus sarampión, natural. Me voy a enfermar. Haré anticuerpos primero IgM y después haré anticuerpos IgG. Segunda exposición al mismo virus de sarampión. Inmediatamente hago IgG, nunca me enfermo. Soy inmune al virus sarampión. Entonces, inmunización, inducción de una respuesta inmune. Ya habíamos visto que se puede dividir en pasiva y activa. La pasiva puede ser natural y artificial y la activa puede ser natural y artificial. Acá por ahí está un poco erróneo las flechitas, pero vamos a corregirlo rápidamente. Inmunización pasiva, vamos a nombrar, esta sería una disposición pasiva artificial. Transferencia de anticuerpos por vía endovenosa o intramuscular, dura más o menos un mes porque es lo que dura la IgG. Yo lo que generalmente administro es inmunoglobulina G específica contra un antígeno. Generalmente lo conseguimos de pool de sueros de pacientes. Esta IgG tiene un promedio de 21 a 28 días. Puede usarse para profilaxis preexposición o posexposición. Por ejemplo, cuando me dan la vacuna antitetánica y me dan gamma globulina antitetánica, me dan dos cosas. Vacuna toxoide tetánico para estimular anticuerpos propios míos, y eso demora más o menos un mes. Pero yo tengo que estar protegida en el caso que aparezca la toxina tetánica que me puede llegar a matar, y me dan gamma globulina antitetánica, gamma globulina antitoxina. ¿Se entiende? La inmunización pasiva natural es la administración natural de anticuerpos. Esto, por ejemplo, lo logramos en la lactancia materna. Inmunización activa, objetivo inducir respuesta inmune para producir anticuerpos. Es como remedar toda la respuesta inmune. En vez de hacer que la persona haga la enfermedad natural, es darle al agente etiológico atenuado o partes de él o muerto para que monte una respuesta inmune adecuada. Entonces, el mecanismo artificial más conocido es la vacunación y yo induzco respuesta adaptativa que va a tener memoria. Esta memoria va a favorecer que si yo me expongo al agente natural no me enfermo. Entonces acá tenemos vacunas, el principio de las vacunas. La memoria inmunológica es mediada por anticuerpos que persisten en el tiempo y por linfocitos T y B memoria, exactamente igual que en la enfermedad natural. Esta es la cinética de la respuesta inmune frente a antígenos T dependientes, es lo que habíamos visto antes, primera respuesta y segunda respuesta. Siempre la segunda exposición con el mismo inmunógeno va a dar una respuesta mucho más intensa y duradera. Esto es lo que nosotros llamamos el switch de isotipo. En el primer momento va a predominar IgM y por switch de isotipo va a cambiar a IgG. Cambios cualitativos en los anticuerpos, también lo mismo, va a ser mucho más maduro en la segunda respuesta que en la primera respuesta. Y acá observamos por dónde los microorganismos pueden ingresar, por piel, por tracto gastrointestinal y tracto respiratorio. Son todas las puertas de entrada de microorganismos. Los microorganismos van a ser reconocidos en la puerta de entrada, van a ser llevados sus partes o péptidos procesados por las células dendríticas de la zona al ganglio linfático o al vaso y posteriormente van a ser presentados a linfocitos T y linfocitos B para montar la respuesta inmune adaptativa. Bueno, muchas gracias. Van a contestar algunas preguntas. Nombre todos los perfiles del linfocito TCD4 helper cuando se activa y en qué casos funciona cada uno. Describa la cooperación LT-LB y describa cómo se realizan la primera y segunda señal de activación del linfocito TCD4 helper.